Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para un vídeo que, bueno, digamos que tiene chicha, tiene salseo, y sobre todo, mucha información. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, el guapísimo actor turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, y de su vida sentimental. Y ojo porque el título lo dice todo, Kerem Bürsin olvidó a Hande Erçel. Y lo más importante, ¿con qué tipo de relaciones ha estado involucrado después? Ya sé que muchos de ustedes son grandes fans de Kerem y de Hande y la verdad es que la pareja que formaron, tanto en la pantalla como en la vida real, era épica. Por eso, el fin de su relación fue un shock para muchos. Pero como la vida sigue, y los corazones rotos, aunque duelan, sanan, hoy vamos a desentrañar qué ha pasado con el galán turco. Así que preparen sus snacks, pónganse cómodos, y vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. Y por cierto, si son nuevos por aquí, y todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo lo último en noticias de tus estrellas favoritas. Bien, empecemos por el principio. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como les decía, fue una bomba. Empezaron a salir después de conocerse en el set de Love is in the Air, y para muchos, fue el inicio de un cuento de hadas moderno. Su amor traspasó la pantalla, y el público enloquecía con cada foto, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Eran la pareja perfecta, o al menos eso parecía. Asterisco el auge y la caída de un amor de ensueño, Kerem y Hande ***. Para entender completamente el contexto de la situación actual de Kerem Bürsin y su vida amorosa, es crucial remontarnos al momento en que el mundo conoció y se enamoró de la pareja que formó con Hande Erçel. La serie Love is in the Air, conocida en Turquía como Sen Kalkam, no solo catapultó a la fama a ambos actores, sino que también fue el catalizador de un romance que trascendió la ficción. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraban en medio de situaciones cómicas y románticas, creando una dinámica que cautivó a la audiencia internacional. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin palabras, y la intensidad de sus escenas románticas hicieron que los espectadores se preguntaran si esa magia era real. Y efectivamente lo era. En cuestión de meses, los rumores de un romance fuera de la pantalla se hicieron realidad. Fotos de ellos juntos disfrutando de cenas románticas, paseando por las calles y compartiendo momentos íntimos en las redes sociales, confirmaron las sospechas de los fans. La noticia se convirtió en un fenómeno, y la pareja se convirtió en el centro de atención de los medios y las redes sociales. La popularidad de Kerem y Hande como pareja era inmensa. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, compartían fotos y vídeos, y celebraban cada logro y cada gesto de amor. Sus publicaciones en Instagram se volvieron virales, y cada comentario y me gusta eran analizados con lupa. Eran la pareja ideal, el ejemplo de un amor moderno y apasionado. Sin embargo, como en toda historia, el cuento de hadas tuvo su final. Después de aproximadamente 2 años de relación, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia, aunque no fue inesperada, generó una ola de tristeza y sorpresa entre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, especulaciones y preguntas sobre las causas de la ruptura. *** Los rumores y las causas de la ruptura, ¿qué pasó realmente? ***. Como suele suceder en estos casos, las razones detrás de la separación de Kerem y Hande se convirtieron en objeto de especulación. Los medios de comunicación y los fans intentaron descifrar qué había sucedido para que la pareja, que parecía tan feliz, decidiera terminar su relación. Los rumores fueron muchos y variados. Uno de los más recurrentes fue el de las agendas apretadas. Ambos actores se encontraban en el punto álgido de sus carreras, con compromisos profesionales que les exigían mucho tiempo y dedicación. La distancia, tanto física como emocional, se convirtió en un factor que supuestamente desgastó la relación. Otro rumor apuntaba a las diferencias irreconciliables. Se especuló sobre posibles desacuerdos en cuanto a proyectos profesionales, estilos de vida y expectativas de futuro. Algunos medios sugirieron que la presión mediática y la constante atención de los fans también pudieron haber afectado la dinámica de la pareja. También se habló de la posibilidad de que la relación simplemente hubiera llegado a su fin.
Después de 2 años, el amor y la pasión iniciales pudieron haberse diluido, dando paso a una falta de conexión y a la necesidad de buscar nuevos caminos. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, nunca se supo con certeza. Tanto Kerem como Hande optaron por mantener un perfil bajo y no divulgar los detalles de su ruptura. Ambos emitieron comunicados breves y respetuosos, pidiendo privacidad y deseando lo mejor el uno para el otro. *** El camino de Kerem después de Hande, una nueva dirección. *** Después de la ruptura con Hande, la vida de Kerem Bürsin tomó un rumbo diferente. El actor, conocido por su discreción y su afán de proteger su vida privada, decidió enfocarse en su carrera y en sí mismo. A diferencia de lo que podríamos esperar, Kerem no se sumergió en una búsqueda frenética de una nueva relación. En lugar de eso, optó por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Sus relaciones posteriores, si bien existieron, fueron menos mediáticas y duraderas que su noviazgo con Hande. Esta nueva dirección en su vida amorosa generó muchas preguntas. ¿Estaba Kerem buscando una relación seria? ¿O simplemente estaba disfrutando de su soltería? ¿Había perdido la fe en el amor? Las respuestas, como siempre, eran complejas y personales. Lo que sí se pudo constatar es que Kerem no se ha mantenido solo. Ha tenido varias relaciones, aunque ninguna de ellas ha logrado consolidarse en el tiempo. Las mujeres que han compartido su vida después de Hande han sido, en su mayoría, actrices, modelos y amigas cercanas. *** Las relaciones cortas y la discreción, un estilo propio. *** Una de las características más notables de la vida sentimental de Kerem Bürsin después de Hande ha sido la discreción. El actor ha optado por mantener sus relaciones alejadas del foco mediático, evitando las declaraciones públicas, las fotos comprometedoras y los detalles íntimos. Esta postura ha contrastado con la atención mediática que recibió durante su relación con Hande. Mientras que su noviazgo con Hande era ampliamente documentado y celebrado, sus relaciones posteriores se han mantenido en un segundo plano, sin generar grandes titulares ni revuelo entre los fans. Esta discreción ha sido, en parte, la causa de la especulación y la curiosidad en torno a su vida sentimental. Los medios de comunicación y los fans han intentado obtener pistas sobre sus relaciones a través de fotos robadas, encuentros casuales y comentarios en redes sociales. Sin embargo, Kerem ha logrado mantener un cierto grado de privacidad, protegiendo su intimidad y evitando que sus relaciones se conviertan en un circo mediático. *** Las mujeres en la vida de Kerem, un vistazo a sus relaciones. *** A lo largo de los años, han surgido rumores sobre diversas relaciones de Kerem Bürsin. Aunque ninguna de ellas ha sido confirmada oficialmente, los medios de comunicación y los fans han intentado descifrar la verdad a través de pistas y especulaciones. Una de las primeras relaciones que se le atribuyó fue con la actriz turca Serini Sarkaya. Ambos actores son muy conocidos y admirados en Turquía, y cuando fueron fotografiados juntos, las especulaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, la relación, si es que existió, fue muy breve y nunca se confirmó públicamente. Luego surgieron rumores sobre una posible relación con otra actriz, Burcu Özberk. Nuevamente las fotos, los encuentros y los comentarios en redes sociales alimentaron las especulaciones. Pero una vez más, la cosa no llegó a buen puerto. Otras mujeres que han sido vinculadas sentimentalmente con Kerem Bürsin incluyen a actrices, modelos y amigas cercanas. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha trascendido, y ninguna ha logrado convertirse en algo estable y duradero. Es importante destacar que en todos los casos, Kerem ha mantenido una postura discreta, sin confirmar ni desmentir los rumores. Esta actitud ha alimentado la curiosidad de los fans y los medios de comunicación, pero también ha protegido su intimidad y su derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. *** ¿El secreto de su éxito? La discreción y la autenticidad. *** La discreción de Kerem Bürsin en cuanto a su vida privada puede ser considerada una de las claves de su éxito. En un mundo donde la fama y la exposición mediática son moneda corriente, Kerem ha sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Su capacidad para proteger su intimidad, para evitar las polémicas y para mantener un perfil bajo ha sido muy valorada por sus fans y por la industria del entretenimiento. En lugar de airear sus relaciones, Kerem ha preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos y en sus relaciones de amistad.
Esta actitud contrasta con la de otros famosos que han optado por compartir su vida privada en las redes sociales y en los medios de comunicación. Kerem, en cambio, ha preferido mantener una distancia con el ruido mediático, lo que le ha permitido mantener su imagen impecable y su popularidad entre sus fans. Además, la autenticidad de Kerem Bürsin es otro factor que contribuye a su éxito. El actor se muestra tal como es, sin poses ni artificios. Su naturalidad, su sencillez y su cercanía con sus fans son cualidades que lo hacen destacar en un mundo donde la imagen y la apariencia suelen ser más importantes que la sustancia. ***, Kerem Bürsin olvidó a Hande Erçel. La respuesta compleja ***. La pregunta clave que ha guiado este vídeo es si Kerem Bürsin ha olvidado a Hande Erçel. La respuesta, como ya hemos mencionado, no es sencilla. Olvidar a alguien con quien has compartido una relación intensa, y a la que has querido tanto, es un proceso que lleva tiempo y que implica diferentes etapas. Es probable que Kerem, al igual que Hande, haya experimentado una serie de emociones después de la ruptura: tristeza, nostalgia, decepción e incluso alivio. Superar una ruptura requiere tiempo, paciencia y madurez emocional. Implica aceptar la realidad, aprender de la experiencia y seguir adelante con la vida. En el caso de Kerem, parece que ha optado por un camino de crecimiento personal y profesional. Ha priorizado su carrera, ha cultivado sus amistades y ha mantenido una actitud positiva ante la vida. Aunque no haya rehecho su vida sentimental con una relación estable y duradera, sí que ha demostrado una gran capacidad para superar el pasado y para seguir adelante con su vida. Además, es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo y su propia forma de procesar una ruptura. Para algunos, la mejor forma de superar un desamor es salir con diferentes personas. Para otros, es dedicarse a sí mismos y a su trabajo. Y para otros simplemente es tomarse un tiempo para reflexionar y sanar. En el caso de Kerem, parece que ha optado por una combinación de estas estrategias. Ha priorizado su carrera, ha mantenido relaciones cortas y ha protegido su intimidad. Esta combinación le ha permitido seguir adelante con su vida, sin olvidar el pasado, pero sin quedarse anclado en él. ***, la trayectoria profesional de Kerem, un actor en ascenso ***. Además de su vida sentimental, es importante destacar el éxito profesional de Kerem Bürsin. Después de Love is in the Air, el actor ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado películas, series de televisión y ha participado en campañas publicitarias. En cada uno de estos proyectos ha demostrado su versatilidad, su talento y su profesionalidad. Su capacidad para interpretar diferentes roles, su carisma en la pantalla y su dedicación a su trabajo lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Entre sus proyectos más recientes, destacan sus papeles en series como Edip Cansever y Jakob Seversen. También ha participado en películas y en campañas publicitarias de reconocidas marcas. Kerem Bürsin es un actor con mucho talento y con una proyección internacional muy importante. Su capacidad para comunicarse con el público, su carisma y su profesionalidad, lo han convertido en un referente para muchos jóvenes actores. ***, el futuro de Kerem, ¿qué le espera? ***. El futuro de Kerem Bürsin es incierto pero prometedor. El actor sigue siendo uno de los solteros más codiciados de Turquía, y su encanto, su talento y su discreción lo convierten en el hombre ideal para muchas mujeres. Sus fans no pierden la esperanza de que algún día encuentre el amor verdadero. Sin embargo, Kerem ha demostrado que no tiene prisa por encontrar una relación estable y duradera. Ha aprendido a disfrutar de su soltería, a valorar su libertad y a priorizar su carrera. En cuanto a su vida profesional, Kerem tiene mucho por ofrecer. Su talento, su versatilidad y su proyección internacional le auguran un futuro brillante. Es probable que siga trabajando en proyectos de gran envergadura, tanto en Turquía como en el extranjero. Kerem Bürsin es un hombre que da mucho de qué hablar, y su vida personal sigue siendo un misterio fascinante. Su capacidad para mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, su discreción y su autenticidad lo convierten en un personaje único y atractivo. ***, conclusión, Kerem Bürsin, un hombre en busca de equilibrio ***. En resumen, podemos decir que Kerem Bürsin, después de su relación con Hande Erçel, ha optado por un camino diferente en lo que respecta al amor. Ha mantenido relaciones más cortas, ha priorizado su carrera y ha protegido su intimidad. Aunque no haya encontrado el amor duradero,
sigue siendo un hombre admirado y querido por sus fans. Su discreción, su autenticidad y su talento lo han convertido en un referente para muchos jóvenes actores. Kerem Bürsin es un hombre en busca de equilibrio, que ha aprendido a vivir sin Hande, que ha seguido adelante con su carrera y que ha seguido cultivando sus relaciones de amistad. Su historia es un ejemplo de superación, de crecimiento personal y de adaptación a los cambios de la vida. Así que, ¿está olvidado Hande? Probablemente no. ¿Está listo para una nueva relación estable? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin sigue siendo un hombre que da mucho de qué hablar, y que su vida personal sigue siendo un misterio fascinante, lleno de posibilidades y de nuevas experiencias. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya resultado interesante. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre la vida sentimental de Kerem Bürsin, y sobre cómo ha manejado su vida después de la ruptura con Hande Erçel. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem está buscando el amor verdadero? ¿O prefiere centrarse en su carrera? ¿Qué opinan de sus relaciones cortas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden que me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.